Lo vamos a consultar a Alfredo Blanco, que es economista, profesor universitario. El gusto de tenerte un rato con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Gracias por la convocatoria. A vos por atendernos. Sé que acabas de llegar de viaje y ya tenés esta gentileza con nosotros. ¿Qué estás viendo? ¿Qué posibilidad hay de que estas medidas del gobierno, bueno, finalmente lleguen a la gente? No sé si van a cambiar o no el voto de la gente, pero bueno, generen un dinamismo, una dinámica de mayor consumo. Bueno, yo tengo la impresión que, en primer lugar, recién vos mencionabas, hace 9 días que fueron las PASO y tenemos la sensación por esta vorágine de acontecimientos que fue hace mucho. Es cierto. Y, y quedan 54 días aproximadamente, 55 días para la elección y, y yo diría que es un plazo bastante exiguo para dos cosas. Primero, para que haya modificaciones que efectivamente impacten sobre el ciudadano común, digamos, es decir, que le llegue. Las medidas, los anuncios que se plantean en materia de bonos, de créditos a tasa cero, de mejoras, digamos, de los ingresos, me parece que si el gobierno cree que de esa manera va a modificar digamos, el comportamiento electoral, me parece que subestima un poco las causas que explican eso, ¿no? Yo soy de lo que creo que la economía impacta muy mucho en el comportamiento de las elecciones, pero que no es todo, que hubo otras cosas. Y en realidad lo que hay en lo económico específicamente es un clima de muchísima incertidumbre. Hasta hace una semana uno lo escuchaba al ministro Culfas hablar de cómo se venía recuperando la economía, dando los datos de inversión, los datos de nivel de actividad, los datos de capacidad utilizada. Y resulta que una semana después la expresidenta hace una carta por la cual lo notifica al presidente que la economía no está bien, que tiene que tomar decisiones. Bueno, esto además contribuye a que la imagen del presidente, en las decisiones que se han tomado, aparezca obviamente deteriorada. Yo hace algunos minutos te escuchaba terminando el programa que ya es un clásico de la cadena 3, el Radioinforme 3, que vos decías un presidente desdibujado como consecuencia. Y a mí me parece que esa palabra, que te la voy a robar y la voy a utilizar seguramente seguido, es la imagen que uno tiene del presidente. No es aquel presidente que cuando comenzó la pandemia hablaba con tanta seguridad sobre cómo se iban a controlar los efectos de esta desgracia que es la difusión del virus. Entonces digo, en lo económico, a mí me da la impresión que por supuesto van a hacer un esfuerzo digamos, seguramente van a aumentar el gasto, es probable que eso tenga como consecuencia un mayor nivel de emisión, pero si eso efectivamente le va a llegar a los ciudadanos, me parece que es un poco difícil de pensar de que vaya a ser efectivo para cambiar el comportamiento electoral, ¿no es cierto? Veremos. Alfredo, la semana pasada, entre las personas con las que hablaba, después de la derrota electoral del gobierno, que, como decís vos, es multicausal, hay múltiples factores que explican semejante derrota del peronismo, la más importante desde Perón para acá, desde que Perón fundó el peronismo, nunca antes el peronismo unido había sacado 30% de los votos, ni con Alfonsín ni con De la Rúa, que fueron dos experimentos del peronismo unido había sacado tan pocos votos. Por supuesto, menos aún cuando le gana a Macri en el 2019. Después de esa derrota, alguien me dijo, y Fernando, lo que pasa es que este es el problema cuando el peronismo gobierna sin plata. ¿Hay algo de eso? ¿De un gobierno peronista sin plata y entonces, bueno, no hay mucho para ofrecer, no hay mucho como estar cerca de los más necesitados, donde siempre estuvo el peronismo? Bueno, sin lugar a dudas, este gobierno, bueno, asumió y al poco tiempo enfrentó esta coyuntura inesperada que era la de la pandemia, ¿no es cierto? Digamos, más allá de las decisiones que se tomaron, el hecho objetivo es que se derrumbó la economía. Es decir, el año pasado, por eso que algunos de los números que el gobierno mostraba este año parecían buenos, porque eran comparados con un año en que la caída del nivel de actividad fue espantosa. Digamos, si uno dice cómo se mide la riqueza en la economía, la riqueza, aunque muchas veces tenemos la idea que es como un stock,
En realidad la riqueza es un flujo, es decir, es una corriente, es la cantidad de bienes que se generan durante un año de bienes y servicios y están a disposición de la población. Bueno, después hay un problema de cómo se distribuye, pero digo, la riqueza es básicamente la creación de bienes y servicios. Bueno, eso se mide por el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Argentina cayó el año pasado casi 10%. Además, no fue exclusivamente una consecuencia, como a veces se pretende, de la situación internacional, porque en realidad los otros países de la región cayeron menos. Lo que sucede es que Argentina la tomó en una situación de mucha fragilidad, fragilidad fiscal, con una tasa de inflación que me parece haberte escuchado en alguna oportunidad decir que es un problema que el resto de los países del mundo no lo tienen, que digamos que tienen una tasa de inflación de un dígito, cuando nosotros tenemos una tasa de inflación que está en el orden más cerca del 50 que del 40. Entonces, digo, es muy difícil si es que el gobierno pretende tener éxito con políticas redistributivas, hacerlo cuando no hay generación de riqueza. Entonces, me parece que eso tiene que ver que la base electoral del gobierno espera que tenga un comportamiento que le haga cambiar las condiciones materiales de vida, y esto objetivamente, digo, al margen de las intenciones del gobierno, no ha ocurrido, ¿no es cierto? Para colmo tiene por delante, bueno, tiene la próxima elección, pero tiene entre tanto que resolver el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y arreglar el acuerdo con el Club de París, que por más buena voluntad que están mostrando la gente del fondo, bueno, supone presentarle un programa que el fondo va a decir, a ver, ¿cuál es el sendero fiscal que tiene este país para ver las posibilidades de repago, ¿no? Y bueno, a pesar de que Argentina ha tenido la suerte, digamos, entre comillas, de que la ampliación del capital de derecho especial de giro de la emisión que hizo el Fondo Monetario, nos ha tocado recibir algo así como 4.334 millones de dólares que vienen a resolver el problema. Si no, el gobierno no llegaba a fin de año sin default. ¿Por qué? Porque tiene que pagarle ahora al fondo dos cuotas que suman más o menos 3.800 millones, más 400 millones de dólares que tiene de intereses. ¿Sí? Ahí uno tiene, digamos, 4.200 millones, más algún pago que le tenga que hacer al Club de París, ya le hizo uno, pero digo, eso, que es para esperar a marzo, digamos, ¿no? Bueno, eso ahí se fueron los DEC, ¿no es cierto? O los dólares de esa ampliación. Si no hubiera sido por eso, la situación sería más dramática aún, A propósito de inflación, porque vuelvo con este tema que el peronismo no ha podido controlar en este gobierno, en lo que va de este gobierno, tampoco en el último antes de Macri. ¿Por qué Argentina no puede lograr lo que han logrado la mayoría de los países del mundo, que es controlar la inflación? Es una cuestión de voluntad política, de no hacer los deberes, porque me imagino, Alfredo, que fórmulas para combatir o para controlar la inflación en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, en Suiza, más o menos, debe ser más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, lo que sucede en Argentina, digamos, Argentina ha tenido un comportamiento del sector público que, si uno analiza, digamos, 2 décadas para atrás, por tomar solo 20 años, se encuentra que son muy pocos los años en que, por ejemplo, tuvo equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, no es que sea un pecado el déficit fiscal. Ahora, tener sistemáticamente déficit fiscal y financiarlo, ahí hay dos opciones. O yo lo financio con endeudamiento, Argentina hizo esa experiencia y así también tuvimos los problemas graves con el sector externo, o lo financio con emisión monetaria, ¿no es cierto? Entonces, eso hace, digamos, se genera cuando yo aumento la cantidad de dinero, pero no aumenta la demanda por ese dinero. ¿Qué quiere decir? Que a mí el Estado me da un peso, pero yo no quiero el peso, entonces lo cambio. ¿Por qué lo cambio? Lo cambio por dólar, es muy frecuente en Argentina, o lo cambio por bienes, aumento esa demanda y genero presiones inflacionarias, que por supuesto son múltiples. Martín Guzmán ha dicho, yo coincido con eso, que la inflación es un fenómeno multicausal. Ahora, lo concreto es que si uno sigue teniendo un comportamiento fiscal que implica creciente endeudamiento o creciente emisión, no lo voy a resolver nunca el problema de la inflación, ¿no es cierto? El gobierno actual, digamos, lo que ha hecho, en palabras de Martín Guzmán, es decir, vamos a tranquilizar la economía. ¿Qué es eso? Vamos a llegar a las elecciones. Vamos a pisar el tipo de cambio, vamos a pisar las tarifas, vamos a controlar algunos precios. Eso, Fernando, lo hemos experimentado ya en Argentina.
Y a mí me parece que el comportamiento del Estado, más el comportamiento social, porque los agentes económicos miran y forman sus expectativas de acuerdo a lo que creen que va a hacer el gobierno, ¿no? Por eso que ahora que el gobierno, digamos, unos minutos antes de irse el presidente, de que se le fueran los ministros que reemplazó, le dijo fírmenme este decreto, un decreto en el cual lo que hace es un procedimiento con los derechos especiales de giro, digamos. Cuando hace eso el gobierno, y todo el mundo dice, che, ¿por qué razón el Tesoro, ¿no es cierto? El Tesoro le vende al Banco Central los derechos especiales de giro, recibe esos pesos. Con esos pesos cancela adelantes transitorios, plata que le había dado el Central, ¿no? Y pone, mientras tanto, en el presupuesto ese ingreso, que son más o menos 400.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué dice todo el mundo? Y los agentes dicen, che, me parece que están por emitir más. Y de hecho, tuvieron que sacar un comunicado aclaratorio diciendo, no, esa plata la vamos a usar para bajar la deuda con el Central. Lo que el Ministerio no dice, que baja la deuda con el Central, porque ya estaba en el límite de lo que le puede prestar el Central, ¿no es cierto? Que es, digamos, es aproximadamente un 12% de la base monetaria, lo que le puede prestar como adelante transitorio, y con algunos agregados más o menos un 20% de los ingresos corrientes del ejercicio anterior. No quiero hacer lío técnico con esto, pero digamos, una medida que es un asiento contable, en realidad lo que los analistas ven es que está preparando para volver a pedir más dinero. Eso se asocia con que la expresidenta le dice al presidente, además de decirle una serie de cosas sobre los funcionarios, le dice que no se debe ajustar, que en realidad se han perdido las elecciones porque ha ajustado mucho, cuestión que es opinable, ¿no es cierto? Pero que, entonces, ¿qué puede pensar, qué piensan los agentes económicos? Y sí, todo esto es, si le ha hecho caso a la presidenta por el gabinete, le va a hacer caso de que va a expandir más el gasto, y si le hace caso de eso, va a volver a emitir más. Entonces, en ese contexto, Fernando, es imposible, el otro día lo dije un poco en broma, con crisis tan grave de la superestructura política, en realidad todo lo que pueda hacer el ministro de Economía es zaraza, no es otra cosa, porque nadie le cree. Ha mandado el presupuesto el miércoles pasado, ni siquiera ahora se comenta el presupuesto. Hubo una época en que los presupuestos salían en la primera plana de los diarios, ¿no? Sí. Ahora sí se mira. Los que están preparando los presupuestos para las grandes compañías en Argentina, que por estos meses y el mes que viene preparan el presupuesto para mandar a las casas matrices, ¿no es cierto? Ni miran lo que dice el presupuesto, ¿no? Ni miran. Hacen sus cálculos como pueden. Interesante como siempre, Alfredo, escucharte y no solamente escucharte, sino que uno aprende, porque sos profesor y lo decís muy bien, de manera didáctica para que lo entendamos todos. Agradezco de nuevo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y que sigas bien, ¿eh? Un abrazo grande, Fernando. Muchas gracias.